Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Herminia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Samuel, buenas tardes. Miriam, Karel, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a esperar unos minutos porque todavía faltan algunos unirse, ¿ya? 2, 4, 6, 8, 9 y 8, 17. Nos faltan 9. Vamos a dar unos minutos de tolerancia. Bien, yo creo que está la mayoría. Vemos 9, 23 y son 26.
Bien. Vamos a pasar lista, ¿ya? Azcate. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cáceres Guaringa. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karel. Calcín Hurtado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Carreño Bernal. Carreño Bernal. Presente, profesor. Buenas tardes. Presente, Buenas profesor. tardes. Correcto. Carrillo de la Cruz. Presente, profesor. Correcto, Herminio. Collazos Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Condori Cárdenas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Cueva Méndez. Cueva Méndez. Espinosa Mendoza. Espinosa Mendoza. Qué raro. Espinosa Yapias. Buenas tardes, profesor. Presente. Ronald, ¿no? Sí, profesor. Correcto. Gil Florian. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sheila. Hernández Díaz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanita. Eisen Flores. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Johan. Hualpa Franco. Profesor presente, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Guamán Hilario. Presente, profesor. Guamán Hilario, profesor. Disculpa, Hilario. Samuel. Disculpe. Luna Maita. Luna Maita. Ya se retiró ella. Machado García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Montes Miranda. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Quevedo Almanza. Quevedo Almanza. ¿No están? Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Santos Aspilcueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Silva Suárez. Silva Suárez. ¿No están? Tarazona Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Tepeligua. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tuce Bautista. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vuelvo a llamar los que no han contestado, por si acaso. Cueva Méndez. Presente, profe. Disculpe por no contestarme, bien llamado. Ya, un ratito, ¿ya? Buenas tardes. Cueva Méndez. Acá está, mire. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Luna Maita si ya no viene. Montes Miranda.
sí contestó. Presente, profesor. Sí, correcto, está bien, me equivoqué. Quevedo Almanza. Por el chat contestó presente. Ya, ok. A ver, vamos a chequear. Ya, ok, está bien, Camila. Voy a ponerle su asistencia. Silva Gerson. Silva Suárez. No está, ¿no? Silva Suárez. Ya. A ver, antes de comenzar, aprovechando que está acá el señor Tepe. Señor Tepe, ¿me escucha, no? Tepe. Tepe Ligua. Tepe. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, lo volveré a llamar luego. A ver si está o se ha ido. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra reunión de hoy día, para lo cual vamos a compartir la pantalla. Ya. Bien. Entonces, ahora nos toca ver el tema de regulación enzimática, retroalimentación, alosterismo, modificaciones covalentes. O sea, cómo se regulan las enzimas, qué factores intervienen en esta regulación. Comenzamos entonces con el pH. Algunos habían señalado ya en la práctica anterior, ¿no? Las enzimas tienen un pH o un rango de pH en el cual muestran una máxima actividad, ¿no? Fuera de este rango vemos que disminuye. Acá tenemos un ejemplo de la enzima pepsina, ¿no? Donde vemos que tiene un pH óptimo alrededor de 2, ¿sí? Un poco menos. Por fuera de este pH comienza a disminuir la actividad enzimática. En este caso está expresado como logaritmo de la velocidad inicial versus el pH. Otro tanto acá, para la glucosa 6-fosfatasa, vemos que, ¿no?, muestra un pH óptimo alrededor de 8, aproximadamente 7,6, 7,8, ¿no? Y fuera de este rango disminuye, ¿no?, la actividad. Acá tenemos una relación de una serie de enzimas,
¿no? Con sus pH correspondientes, sus pH óptimos, ¿no? Como vemos, cada enzima, de acuerdo a su naturaleza, su estructura, ¿no? a su sustrato incluso, ¿no? Puede variar el pH óptimo, ¿no? Hay diferentes, hay unas que están casi en el rango neutro, otras ligeramente en el lado alcalino y otras en el lado ácido, ¿no? Bien. Hemos visto también en los trabajos que han expuesto ustedes, hemos expuesto nosotros también, que las enzimas en el centro activo tienen grupos disociables que participan muchas veces en las reacciones que catalizan estas enzimas, ¿no? Y estas deben estar en una forma iónica adecuada, o sea, en un estado no cargado, o ya sea positivo o negativamente, dependiendo del aminoácido, ¿no? Y esto le permite, ¿no?, mantener una conformación en el sitio activo para unir o para poder ligar los sustratos y catalizar la reacción. Aquí vemos nosotros una serie de residuos de aminoácidos con sus grupos R, que tienen grupos disociables dependientes del pH, ¿no? Tenemos la forma ácida y la forma básica, ¿no? O base conjugada, como también le sabemos llamar, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos grupos, ¿no?, que hemos visto participan en las reacciones. Acá tenemos la serina, que la hemos visto varias veces. Se ha mencionado también muchas enzimas que tienen como grupo a la serina, que participa en la catálisis, ¿no? Y estas son dependientes del pH, ¿no? Si hay una concentración de pH determinada, ¿no?, estos van a estar protonados y más bien a un pH ligeramente alcalinos van a disociar este protón y van a aparecer con carga negativa, ¿no? Acá en la otra figura tenemos también cómo el pH puede influenciar sobre la estructura de la proteína, ¿no? Y con ello hacer variar el centro activo de tal manera que ya no se pueda formar el complejo enzima-sustrato, ¿no?, que hemos mencionado, que es indispensable para la catálisis, ¿no? Acá vemos, ¿no?, a una determinada concentración de protones, ¿no?, va variando la estructura de la proteína, acá también, acá más todavía, ¿no?, y impide el ingreso o el acoplamiento, como dice acá, del sustrato con la enzima. Bien, aquí también para ilustrar ese ejemplo, este ejemplo también ya lo hemos visto, creo que alguien también lo ha mostrado, aquí estamos mostrando la serina, como es indispensable para la catálisis de esta reacción, ¿no? Esta es la catálisis de la quimotripsina que hidrolizaba un enlace peptídico, ya lo discutimos en clase anterior, y veíamos que en el centro activo había un residuo de serina, acá otro de histidina, que en cierto modo remueve el protón, ¿no?, y facilita para que, ¿no?, el oxígeno de la serina ataque, ¿no?, nucleofílicamente al enlace peptídico y se rompa y se produzca la catálisis, ¿no? Entonces ahí estamos mostrando solamente como ejemplo el rol que tienen que tener los aminoácidos en el centro activo para efectuar la catálisis. Bien, acá mostramos dos curvas de comportamiento de la actividad enzimática expresada como logaritmo de la velocidad versus pH. Analicemos primero la curva A, ¿ya? Esta curva A, ¿ya?, que simplemente grafica la velocidad versus el pH. Vemos acá que para este gráfico en A, ¿no?, solamente vemos que la velocidad máxima se encuentra a un pH alrededor de 7, 6, 8 aproximadamente, ¿no? ¿Okay? Pero esta curva no nos da información por qué disminuye la actividad fuera de este valor de pH. ¿Okay? Tanto a pH, ¿no?, por encima de 7 o de 6,8 comienza a disminuir, también por debajo de 6,8 comienza actividad. Pero ¿por qué ocurre este comportamiento? ¿Okay? Una explicación podría ser, ¿no?, por la forma iónica incorrecta, lo que acabamos de ver, tanto de S como de E, ¿no? Puede estar afectuándose los grupos disociables del sustrato o de la enzima, o de los dos, como dice el texto, ¿no? ¿Ya? O también podría deberse a una inactivación de la enzima, a una denaturación, un cambio en la estructura de la proteína.
¿Ok? Esta curva no nos informa al respecto. Bien. Veamos la curva B. ¿Ok? Esta es la curva B. Vemos diferente en su forma, pero esta curva se ha hecho preincubando, ¿no?, la enzima a los pH correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos preincubado la enzima, es decir, hemos puesto la enzima, ¿no?, a un pH de 4, ¿no? Y después de tenerla ahí un tiempo más o menos igual o al doble del tiempo que se mide la actividad, ¿no?, medimos la actividad al pH de 6,8, al pH óptimo. O sea, primero incubamos la enzima a pH 4, ¿sí? Y luego la pasamos para medir actividad a pH 6,8, ¿no? Y nos muestra 0 de actividad. Aquí, en este de 5, igual, preincubamos la enzima a pH 5 y luego medimos actividad a pH 6,8, ¿sí? Nos da este punto de acá, ¿sí? Igual acá, para 6, ¿no?, incubamos o preincubamos la enzima a pH 6 y luego medimos la actividad a 6,8. Nos da este punto de acá. Viceversa, aquí a pH 7, primero se preincuba la enzima, ¿no?, a este pH, se mantiene ahí, ¿no?, y luego se mide la actividad a pH 6,8. Y así sucesivamente para todos los puntos. Acá preincubamos a 8 y medimos la actividad a 6,8. A pH 9 y medimos la actividad, ¿no? Y nos da este perfil de curva. ¿Ok? ¿Está? ¿Ok? La preincubación, ¿no?, a pH 5 u 8, miren, entre el pH 5 y 8, no tiene ningún efecto sobre la actividad enzimática. En todos ellos muestra la misma actividad que la curva a pH 6, 8. Plano. La disminución de la actividad, ¿no?, entre pH 6, 8, ¿no?, y pH 8, esta disminución para la curva A, ¿no?, y entre pH 6, 8 y pH 5, esta disminución, ¿no?, debe ser consecuencia de una forma iónica incorrecta del enzima con el sustrato, o del enzima y o del sustrato. ¿Ok? Porque acá no se ve afectada, ¿no?, la actividad enzimática. En esta sí, ¿no? Entonces esto puede deberse, ¿no?, a una forma incorrecta de la enzima o del sustrato. ¿Okay? Pero cuando la enzima se preincuba a pH 5, ¿no?, a pH menor de 5 o mayor de 8, nosotros vemos en la curva B que disminuye la actividad. Ya no se recupera al pH de 6,8. ¿Okay? Aquí, ¿no?, en este rango, ¿no?, nosotros medimos a 6,8, pero hemos preincubado, ¿no?, al pH de 8, entre 8 y 9, ¿no?, y ya no se recupera la actividad. Esto, ¿no?, proviene de la inactivación irreversible de la enzima. Acá se está afectando la estructura de la enzima, ¿no? La mayor parte de textos y libros y trabajos solamente hace la curva A, no hace la curva B. ¿Ok? Lo que debe hacerse es las dos para poder determinar si el efecto se debe, ¿no?, a la inactivación de la enzima, a la denaturación de la enzima, o simplemente a efectos de la carga que pueda tener, ¿no?, los aminoácidos, ¿no?, o los grupos disociables de la enzima y del sustrato, ¿no? Bien. Bueno, también la estabilidad de la enzima frente al pH depende de otros factores, ¿no? Uno de ellos es la temperatura, la fuerza iónica, la naturaleza química del tampón, qué buffer es fosfato, acetato, de qué tipo de buffer es, la concentración de diferentes preservantes. Muchas veces se colocan preservantes como glicerol o grupos tioles para preservar la enzima, ¿no?, para que no se denature, ¿ya? La concentración de iones metálicos contaminantes también puede alterar con cualquier contaminación. La concentración de sustratos o cofactores le dan una estabilidad, ¿no? Si yo le pongo el sustrato se va a unir al centro activo, ¿no?, y va a proteger, igual los cofactores. Protege contra la estabilidad o frente al pH, ¿no? La concentración de la enzima puede evitar también la disociación de sus monómeros,
¿no? No es lo mismo trabajar con una enzima concentrada, ¿no?, que con una enzima diluida. Si estamos trabajando con una enzima concentrada, no va a haber posibilidad de que las subunidades se disocien, ¿no? ¿Okay? Porque está justamente concentrada. Las enzimas más diluidas tienen mayor facilidad para disociarse. Puede ser más estable a un pH significativamente diferente del óptimo usado para el ensayo. O sea, no necesariamente el pH óptimo, ¿no?, es el que le da más estabilidad a la enzima. Eso tiene que evaluarse. Bien. Otro efecto es la temperatura, ¿no? También nosotros conocemos, ustedes como químicos, saben que la temperatura, ¿no?, un incremento de la temperatura en las reacciones produce mayor movimiento en las partículas reaccionantes, ¿no?, con mayor posibilidad de que éstas colisionen en una orientación adecuada y pueda producirse la reacción, ¿no? Esa es la teoría de las colisiones, ¿ok? Entonces, a medida que nosotros aumentamos la temperatura, en teoría o en principio, la reacción enzimática debe de incrementar su actividad, ¿no? En este gráfico vemos velocidad de la reacción versus temperatura, y de acuerdo a esta teoría debemos tener un incremento de velocidad a medida que aumenta la temperatura. Pero esto es hasta un valor determinado, ¿no? Porque fuera de este rango puede inactivarse la enzima, denaturarse, perder su estructura y la actividad disminuir, ¿no? En este caso tenemos la temperatura óptima, ¿no?, y fuera de este rango, ¿no?, disminuye la actividad, ¿no? En este lado, el lado izquierdo, aumenta la velocidad a medida que aumenta la temperatura, y en este lado, ¿no?, disminuye a medida que aumenta la temperatura por denaturación de la enzima. Al igual que en el caso de del pH, también la verdadera temperatura óptima debe establecerse mediante la preincubación de la enzima a diferentes temperaturas, ¿no?, y medir, ¿no?, la actividad 1 o 2 veces el tiempo de ensayo, como dice aquí, ¿no? Es decir, si yo mido mi actividad en 2 minutos, debo preincubar por lo menos 4 minutos mi enzima, ¿no?, en la temperatura que quiero probar o que quiero ensayar, ¿no? ¿Okay? Bien. Aquí tenemos en esta figura, ¿no?, también, ¿no?, la velocidad versus la temperatura, ¿no? Acá muestra una temperatura óptima alrededor de 40 grados, más o menos 38 de repente, ¿no? Y la cinética. Fuera de este rango disminuye la actividad enzimática. Bien, así como en el caso de del pH también, ¿no?, hay algunos factores que favorecen la estabilidad de la enzima con respecto a la temperatura. También el pH, la fuerza iónica, ¿no?, del medio, la presencia o ausencia de ligandos, es decir, moléculas que se unan a la enzima, la unión al sustrato impide la denaturación por la temperatura. También las enzimas de bajo peso molecular, con cadenas sencillas, con puentes disulfuro, son más estables. Cadenas simples, ¿no?, con respecto a las de mayor tamaño o enzimas oligoméricas, es decir, que tienen varias subunidades, ¿no? La enzima es más estable al calor en preparaciones crudas. ¿Qué son estas preparaciones crudas? Extractos crudos que no se han purificado. Cuando nosotros purificamos, acuérdense, eliminamos una serie de proteínas que no son la enzima o que no muestran actividad enzimática, pero la estamos aislando, separando de su medio interno en el cual la enzima está interactuando con otras moléculas, ¿no? Al purificarla la dejamos sola y ya no tiene esa, entre comillas, esas moléculas que de alguna manera contribuían a su estabilidad dentro de la célula, ¿no? ¿Okay? Entonces, las enzimas, como dice acá el texto,
son más estables en preparaciones crudas, ¿no? Que contengan otras proteínas ahí que les sirven de protección. La excepción es que no hayan proteasas, o sea, enzimas que degradan proteínas, porque cuando se rompe las células, cuando hacemos el homogenizado, se rompe también los lisosomas, y recuerden que en los lisosomas hay enzimas proteolíticas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se está trabajando con enzimas o con extractos crudos, se utilizan inhibidores de estas proteasas para proteger a la enzima, ¿no? Inhibidores de tripsina, por lo general hay varios, ¿no? Incluso hay cócteles, ¿no? De una mezcla de estas moléculas para proteger a la enzima respecto a la inactivación por temperatura. Muy bien, vamos entonces ahora a conversar acerca de las enzimas regulatorias, ¿no? Ya hemos mencionado varias veces cuando hemos estado tratando el metabolismo, ¿no? Que las reacciones, ¿no? En los organismos, en los organismos vivos no ocurren al azar o porque sí, ¿no? Estas actividades están reguladas. Se produce algo cuando la célula necesita. La célula trabaja en un principio de máxima economía, no produce algo si no lo requiere, ¿no? Entonces, esto es regulado por las enzimas, ¿no? ¿Okay? Estas enzimas, ¿no? Regulatorias, ¿no? Tienen un efecto sobre la velocidad y la secuencia de la vía metabólica. Ahí está, ¿no? Incrementan su velocidad, ¿no? Se activan o se inactivan en respuesta a determinadas señales. Muchas veces pueden ser hormonas o muchas veces pueden ser la presencia de inhibidores o la presencia del sustrato también, ¿no? Entonces, eso regula la actividad enzimática, que la puede hacer, repito, o más rápida o más lenta también en el principio de la regulación, ¿no? Están los cambios necesarios, ¿no? Energía y biomoléculas requeridas para el crecimiento y reparación, ¿no? Si una célula está dividiéndose constantemente, un grupo de células va a requerir, ¿no? Activar sus moléculas que proporcionen energía o sus vías que le den energía y síntesis de biomoléculas para que ésta pueda, ¿no? Replicarse o dividirse, ¿no? Recuérdense que cuando se está dividiendo un organismo tiene que duplicar todo su contenido celular, todas sus macromoléculas, ¿no? Para poder generar otro organismo semejante a él, ¿no? Bien. Uno de estos mecanismos es el control a nivel de sustrato, ¿no? ¿Okay? ¿No? Es la interacción de la enzima con el sustrato o muchas veces también, ¿no? Del producto con su propia enzima, ¿no? La misma presencia del sustrato puede activar, ¿no? A la enzima o el producto puede inhibir a la enzima, ¿no? Esta es una secuencia, ¿no? Una consecuencia de la ley de acción de masas, ¿no? A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad hasta alcanzar la velocidad máxima. A mayor concentración de producto, ¿no? El producto puede unirse a la enzima, lo que les estaba diciendo, inhibiendo la conversión del sustrato en producto. Aquí, por ejemplo, ¿no? El efecto de la glucosa con el ATP y la exoquinasa, ¿no? Hemos visto esta reacción cuando hemos visto metabolismo y vemos que la glucosa 6-fosfato puede inhibir a la exoquinasa, ¿no? El producto inhibe la reacción y regula su propia síntesis, ¿no? Bueno, muchas veces esto no es suficiente, ¿no? Para regular una vía metabólica, ¿no? En muchos casos, ¿no? Actúa mejor un inhibidor, otra molécula diferente o el producto también, ¿no? Diferente al sustrato o al producto, ¿no? Otras son inhibidores o moduladores de la actividad enzimática. Aquí vemos un mecanismo, disculpen un ratito, no sé si... está bien, se me pasó. Acá tenemos una forma, un mecanismo que se denomina retroalimentación, ¿no? ¿Ya? Y podemos explicarlo de la siguiente manera. Acá tenemos una secuencia de reacciones, puede ser una vía metabólica, ¿no?
en la cual A se transforma en B por la enzima E1, B en C por la enzima E2, C en D por la enzima E3 y D en F por la enzima E4. ¿Okay? Tanto A y F pueden ser usados en otros procesos, ¿no? ¿Okay? Esta es una vía, ¿no? Y F puede usarse lentamente, pudiendo acumularse A. Si esto no se utiliza rápidamente, ¿no? Todas estas reacciones, ¿no? Se detienen o se ponen más lentas, acumulándose A. ¿Sí? A también puede en control. La célula puede controlar eficientemente la producción de F, inhibiendo uno de los pasos, ¿no? de la vía. Si yo inhibo, por ejemplo, acá, ¿no? Esta podría ser, entonces voy a bloquear la producción de F. Cualquiera de ellos. Si no se bloqueamos aquí a nivel de E3, ya no va a haber D, y la enzima E4 no va a tener sustrato para convertir, ¿no? F, o para producir F. Bien. Aquí tenemos el feedback. Vemos en este mecanismo, uno de los últimos productos inhibe a la primera enzima, o a una de las primeras enzimas. Este es un control feedback negativo. Vuelvo a repetir, el producto de la vía, F en este caso, inhibe a la primera enzima. De esta manera se evita la utilización no deseada de A, ¿no? Si en caso tenemos F, ¿para qué vamos a gastar A? Entonces debemos de mantenerlo, ¿no? ¿Ah? Y por consiguiente el aumento de las concentraciones de los intermediarios también, ¿no? O sea, si no se produce F, ¿no? A no se acumula, no se produce B, C y D. ¿Ok? Bien, acá tenemos un ejemplo práctico. En el caso de la síntesis de isoleucina a partir de treonina. Una serie de intermediarios y enzimas que participan en esta síntesis, ¿no? Desde treonina hasta isoleucina inhibe a la primera enzima, que es la treonina deshidratasa. La primera reacción es deshidratar esta treonina para que continúen los otros pasos. La isoleucina controla, inhibe este paso, ¿okay? Y ya no se produce, él mismo cesa su producto, ¿no? ¿Okay? Cuando la célula requiere isoleucina, consume la poca isoleucina que tiene, esta enzima, ¿no? Libera a la isoleucina libera a la treonina deshidratasa y se produce la reacción. Comienza a producirse la reacción, la célula utiliza isoleucina, ¿no? Cuando su necesidad ha sido satisfecha, ya no requiere más isoleucina, se comienza a acumular isoleucina, inmediatamente inhibe, ¿no? su propia síntesis, y de esa manera se regula. Nuevamente repito, ante la necesidad, ¿no? Se requiere isoleucina, no hay mucha isoleucina, se consume lo poco que hay, se activa la treonina deshidratasa y comienza nuevamente a producirse, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo de esta reacción feedback. Aquí todavía algo más refinado, ¿no? ¿Okay? Vemos esta vía, ¿no? En la cual A se transforma en B, todas las reacciones catalizadas por enzima, ¿no? A se transforma en B, B en C, a partir de C se produce D o K, ¿no? D da F, G y H, K, L, M y N. ¿Okay? H puede inhibir esta enzima y evita su producción. O activar esta vía. Miren, el paso de C a K. Al activar esta vía, va a disminuirse, o sea, va a desviar, ¿no? hacia la producción de K y ya no la producción de D. O bien inhibiendo aquí, o bien activando acá. Al activar acá, desvía evidentemente, ¿no? la reacción hacia la producción de K, L, M, N. ¿no? Igual, N también, ¿no? puede regularse inhibiendo a esta enzima que produce K, de C a K, el paso de C a K, y activando este. Si activa ese, está autorregulándose porque está desviando la reacción hacia la formación del producto H. ¿Ok? Y también, tanto H como N pueden inhibir, ¿no? el paso de A hacia B y regular toda la vía, toda la producción.
Bueno, esto lo vamos a ver, ¿no? Como ejemplo en esta vía de síntesis de purinas y pirimidinas, ¿no? Bueno, esta inhibición o activación de las enzimas es muy necesaria para regular el metabolismo, ya lo mencionamos, ¿no? Y muchas veces moléculas diferentes a los productos finales, ¿no? Pueden actuar inhibiendo las enzimas o activando las enzimas, ¿no? Existen estas vías de las enzimas regulatorias. Unas son las enzimas alostéricas, que vamos a verla enseguida. Otra puede ser por modificación covalente. Las enzimas o los grupos de las enzimas sufren una reacción, ¿no? Adicionándoles algún producto, ¿no? A través de un enlace covalente, y de esa manera se modifica la actividad de la enzima. También puede unirse a proteínas regulatorias, y muchas también se pueden activar cuando se corta la enzima. La enzima se produce como un zimógeno y después es hidrolizado, ¿no? Y esa hidrólisis produce la activación del péptido resultante, ¿no? Esta regulación es irreversible puesto que se ha producido un corte o una reacción hidrolítica. Vamos a ver un panorama de todas estas vías de regulación. La regulación alostérica. ¿Qué significa esto? Alostérico significa otro lugar, otro sitio. ¿Okay? Estas enzimas alostéricas tienen otro lugar, ¿no? Donde se producen cambios de conformación de la proteína porque se unen a moduladores, a moléculas que al unirse inducen cambios en la conformación de la enzima. Pueden ser R, ¿no? O hacia formas menos activas el estado T, de tenso y relajado, ¿no? ¿Okay? Entonces, las enzimas tienen otro lugar. Ese otro lugar es un sitio para que se unan los efectores, ¿no? Estos efectores pueden ser positivos, como ya dijimos, ¿no? Si transforman a la enzima al estado R, o menos activos o negativos si es que la transforman al estado T, que no tiene afinidad o que no tiene mucha actividad enzimática, ¿no? Muchas veces es el propio sustrato de la enzima el que produce esta activación, ¿no? O este cambio conformacional al estado R. Cuando ocurre eso se denomina homoalosterismo. Recuerden que homo significa igual, ¿no? En este caso el efector es el mismo sustrato, ¿ya? Que produce el cambio conformacional al estado R. Ok. Si la regulación es efectuada por otras moléculas, ¿no? Se puede denominar, ¿no? Efector positivo o modulador positivo si induce el cambio conformacional hacia el estado R, y modulador negativo, ¿no? Si produce el cambio conformacional hacia el estado T, ¿no? Por lo general, estas enzimas son multiméricas, es decir, tienen varias subunidades, ¿no? Y hay algunas que tienen sitios catalíticos, o sea, donde se une el sustrato y se produce la reacción, y otros sitios regulatorios donde se unen estos efectores, que pueden ser, repito, efectores positivos o moduladores positivos, ¿no? Cuando dan la forma R, o inducen el cambio conformacional hacia R, y negativos, ¿no? Cuando inducen el cambio conformacional hacia la forma T. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una enzima que tiene dos subunidades, tiene una subunidad catalítica, una subunidad regulatoria. Este es el sustrato y este es el modulador positivo. Entonces, cuando el modulador positivo se une al otro sitio, este es el otro sitio, por eso se llama enzima alostérica, ¿no? Cuando el modulador positivo se une al sitio regulador, induce el cambio conformacional hacia la forma R, y miren, transforma también a la otra subunidad
disponiendo el sitio activo complementario para que ingrese el sustrato. Ahí está. La enzima activa y la formación del complejo enzima-sustrato en la forma R. En cambio, si hay un modulador negativo, no está acá en la figura, acá está representado, el modulador negativo induce el cambio conformacional hacia el estado T. Aquí no ingresa, ¿no? El modulador positivo no puede ingresar, ni el sustrato tampoco. O sea, estos moduladores negativos, ¿no?, que conduce al estado T, ¿no?, disminuye la actividad enzimática. Y el modulador positivo induce el cambio conformacional hacia el estado R, ¿no?, permitiendo la reacción. Como les decía, ¿no?, si la enzima tiene varios moduladores, por lo general tiene diferentes sitios de unión para cada modulador. Las enzimas alostéricas son más grandes y más complejas que las enzimas no alostéricas que hemos venido estudiando nosotros, ¿no? Y por lo general, como ya les dije, contienen 2 o más subunidades, ¿no? Hay enzimas que tienen 4, 6, 12 subunidades. Vamos a ver algunos ejemplos acá enseguida. Esta es una enzima, la aspartato transcarbamilasa, que la vamos a ver. Aspartato cataliza el primer paso en la síntesis de pirimidina. Acá tienen el carbamil fosfato y el aspartato. Esta es la reacción que produce, ¿no?, el aspartato transcarbamilasa, ¿no? Pasa el grupo carbamilo al aspartato, ¿no? Produce el N-carbamil aspartato. Este es el primer paso para la síntesis de pirimidina. Después ya se sella para formar la pirimidina, ¿no? Pero acá vamos a ver esta enzima, que es un ejemplo, como decíamos, de una enzima reguladora alostérica. Acá un poco de su estructura. Está formado por 12 cadenas polipeptídicas, ¿ven? Enzima multimérica, ¿no? Y están ordenadas, ¿no? 6 de estas subunidades, o de estas cadenas, ¿no?, forman 2 complejos triméricos. Y las otras 6 forman 3 complejos diméricos. Las subunidades catalíticas funcionan cooperativamente. Es decir, cuando ingresa un sustrato, producen cambios conformacionales que facilitan el ingreso de las otras moléculas de sustrato. Las subunidades regulatorias tienen sitios de unión para ATP y CTP. Estos son los moduladores. El ATP es el modulador positivo y el CTP, ¿no?, un modulador negativo. Acuérdense que el producto, este es el producto, ¿no?, la citirina, estamos hablando de síntesis de nucleótidos, ahí está. El ATP es el modulador positivo, ¿no?, y el CTP es el modulador negativo. ¿Okay? Este es el producto final, ¿no?, de la vía. También puede funcionar, ¿no?, como feedback. A altas concentraciones de ATP, ¿sí?, significa que la célula tiene bastante energía, ¿no?, está creciendo y requiere de pirimidinas para la transcripción y la replicación del material genético. Se requiere entonces de estas pirimidinas, ¿no? La señal es la energía del ATP. Entonces, el ATP pasa a la enzima hacia la forma activa. En cambio, cuando hay bastante CTP, el producto es CTP, ¿no?, entonces él inhibe, pasa al estado, ¿no?, inactivo, ¿no?, al estado T, ¿no?, al complejo enzimático, ¿no? Acá tenemos la enzima, este es el estado R, el estado activo. Vemos cómo se ordenan acá. Algunos se ven, otros no. Aquí tenemos, estas son las subunidades catalíticas que están formados, ¿no?, por 2 complejos triméricos. Acá se puede apreciar estos 3, y estos de acá que se ven 2, básicamente, ¿no?, falta otro, ¿no?, son los 3 complejos diméricos. No se ve el otro. Acá se unen, ¿no?, los reguladores. Acá se une el aspartato y el carbamil en las subunidades catalíticas. Y acá vemos el efecto, ¿no?, de los moduladores
negativo en este caso porque es el CTP. ¿Ven? Cuando entra el CTP, cuando entra el CTP, miren, acá está entrando, produce el cambio conformacional del estado R activo de la enzima hacia el estado T inactivo, ¿no? Estos son el CTP, citidín trifosfato. Ahí se están uniendo a los sitios regulatorios. Al unirse, ¿no?, produce el cambio conformacional hacia la forma inactiva, ¿no? El CTP es una señal, en este caso, que hay bastante CTP y no se necesita sintetizarlo. Por eso es que inhibe a la enzima, inhibe su propia síntesis. Cuando se remueve, ¿no?, cuando se remueve el CTP, cuando se remueve el CTP, la enzima pasa al estado, ¿no?, activo. Muchas veces este efecto lo promueve el ATP, que es el modulador positivo, ¿no?, y pasa hacia el estado activo, al estado R. Acá estamos viendo en el esquema el efecto del modulador negativo. Si se une, pasa al estado T. Si sale, si es liberado, pasa al estado R. ¿Está? Las explicaciones. La aspartato transcarbamilasa es un ejemplo para el comportamiento homotrópico y heterotrópico. ¿Okay? Homotrópico significa que el mismo sustrato puede activarla, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y heterotrópico, ¿no?, porque otras moléculas también pueden regularla. Ya hemos mencionado que puede ser el ATP o el CTP, ¿no? Por eso es heterotrópico, diferentes al sustrato. Y homotrópico cuando es el propio sustrato, como vamos a ver. Bien, la unión del aspartato y el carbamilfosfato en la enzima gradualmente lleva también, ¿no?, el estado T al R. Este es el efecto homotrópico, ¿no? El sustrato también lleva, ¿no?, el estado T al R, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esta gráfica. Esto lo explica la gráfica de velocidad con incremento de concentración de sustrato, ¿no? Esto muestra una curva sigmoide diferente a la hiperbólica que hemos visto para la cinética de Michaelis. Las enzimas alostéricas no siguen la cinética hiperbólica. En esta curva sigmoide, pequeños cambios en la concentración del modulador pueden asociarse a un gran cambio de la actividad. Pequeños cambios en la concentración del sustrato en la parte empinada de la curva causan un gran incremento en la velocidad. Eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Aquí la tienen. Acá demuestran el efecto homotrópico. Acá se está midiendo la concentración, ¿no?, de una enzima. Esta no es la aspartato transcarbamilasa, simplemente el comportamiento de una enzima, ¿no? Las enzimas alostéricas muestran esta curva sigmoidal, la curva negra, parece una S. ¿Ven? Curva de actividad del sustrato para una enzima alostérica representativa. La curva sigmoide, ¿no? ¿Eso qué cosa me está indicando? Miren, acá la velocidad es lenta. Conforme la concentración de sustrato va aumentando la velocidad. Esto significa que está pasando del estado T, ¿no?, hacia el estado R, ¿no?, y aumenta la actividad. En cambio, la enzima, cuando está bajo el estado T nada más, ¿no?, no obedece al cambio de la concentración del sustrato. Esta es una baja actividad, ¿no?, en el estado T. En cambio, aquí está en el estado R, que está siendo inducido por la concentración del sustrato, ¿no? ¿Okay? Curva sigmoide de una enzima homotrópica, híbrido de T y R. La aspartato transcarbamilasa tiene un patrón cinético similar. Cuando nosotros le ponemos el efector positivo, esta curva tiende a desplazarse, ¿no? No exactamente hacia a la forma hiperbólica, pero se aproxima más. Aquí vemos lo que decían, ¿no? A una determinada concentración de sustrato, pequeños cambios en la concentración del sustrato produce incrementos en la velocidad. Vean acá, comparando esto, este nivel con este de acá, por ejemplo, la concentración de sustrato, acá, ¿no?,
produce un gran cambio en la velocidad. Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? También para una enzima X, los efectos de la concentración de un modulador positivo y un modulador negativo sobre una enzima alostérica. ¿Okay? Esta es la curva sin modelador. Y cuando le ponemos modulador positivo, tiende, ¿no?, a desplazarla, ¿no?, hacia la forma hiperbólica. ¿Okay? Mientras que el modulador negativo, ¿no?, tiende a desplazarlo, ¿no?, hacia la derecha, ¿no?, produciendo una baja actividad porque está pasando a la forma del estado R. Me había olvidado mencionarles, creo que en la gráfica anterior estaba, que en el caso de la... Voy a regresar, disculpen. Aquí está, esto me olvidé explicarles aquí, ¿ya? Nosotros habíamos visto que en la cinética de Michaelis y Mente, que la concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ¿no?, se denominaba Km, ¿recuerdan? En este caso, ¿no?, para las... en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima se denomina K05, ¿ya? Así, ¿ya? Que no es lo mismo que el Km, ¿ya? Evidentemente se alcanza la velocidad máxima, pero a mayor concentración de sustrato. Si esta, ¿no?, es la cinética de Michaelis, ¿no?, la celeste, la negra es la alostérica, se alcanza la velocidad máxima, ¿no?, pero se requiere más concentración de sustrato para llegar a ella, ¿no? ¿Okay? Y también el Km, ¿no?, aumenta, ¿no?, en la cinética alostérica con respecto a la micaeliana. ¿Okay? Acá me encontré con el 0,5, por eso me acordé. Bien, entonces como vemos acá, la gráfica en presencia del modulador positivo, ¿no?, tiende a aproximarse, digamos, ¿no?, hacia, ¿no?, la región hiperbólica. ¿Okay? Pero va variando también el K05. ¿Okay? Ven cómo va disminuyendo a medida que incrementamos el modulador positivo, ¿no? Mientras que cuando se aumenta el modulador negativo, ¿no?, tiende a desplazarse el KI, el K05 va aumentando cada vez más. ¿Okay? Miren. Esto en la presencia del modulador negativo. Se incrementa el K05. El modulador positivo cambia la curva hacia la región hiperbólica, ¿ven? ¿Ok? Con disminución del K05. Acá vemos que, si este era el K05 original, ¿no? Perdón, acá, el K05 original, este va disminuyendo a medida que se agrega más modulador positivo. La velocidad máxima no se ve afectada. Hay algunos casos, como vamos a mencionar, pero en este ejemplo no. Y este es un ejemplo similar al del aspartato transcarbamilasa que estamos estudiando. ¿Ok? No varía la velocidad máxima, incrementando la velocidad a una concentración fija de sustrato, ¿no? Miren, si mantenemos una concentración fija de sustrato, por ejemplo acá, ¿no?, acá está la velocidad, ¿no?, para esta curva. Veamos acá, aquí para sin modulador. Si le ponemos modulador, miren, en la misma concentración de sustrato, ya aumentó la velocidad acá. Y si le ponemos más modulador, miren dónde está ya la velocidad. ¿Ve? Eso es lo que nos dice esto de acá, ¿no? ¿Ya? Incrementando la velocidad para una cantidad fija de sustrato. Bueno, esta enzima exhibe una curva característica, ¿no?, del estado R a alta concentración de ATP. ¿Okay? El ATP es el modulador positivo, lo mencionamos, ¿no? La velocidad inicial es muy alta para cualquier valor de la concentración de sustrato. Mientras que el modulador negativo, M negativo, ¿no?, tiende a la curva sigmoidal, ¿no?, hacia esta forma, ¿no?, con un incremento del K05. Si esta es la otra, ¿ah?, más se hace más sigmoide, ¿no?, aumentando el K05.
Esta regulación heterotrópica del aspartato transcarbamilasa, ¿no?, se da por la interacción del ATP, que es el modulador positivo que ya mencionamos, y el CTP, que es el modulador negativo, ¿no? En este caso, estos son los moduladores heterotrópicos, ¿no?, porque no son el sustrato, ¿no? El sustrato es el aspartato, que ya vimos en la gráfica en la primera diapositiva. Acá el modulador negativo produce una curva de saturación por sustrato máximo-ideal. Bueno, esta es la misma de la figura anterior, simplemente para remarcar, ¿no?, con incremento del K05 que ya hemos dicho. Acá lo he puesto un poco más grande, ¿no? Acá está el modulador negativo, ¿ven?, ¿no?, tiende hacia esta forma, ¿no?, aumentando más bien el K05. Estos son algunos efectos, ¿cómo se puede decir?, genéricos del comportamiento alostérico. Existen también algunos casos particulares, como en este que se está mencionando, poniendo, ¿no?, algunas enzimas alostéricas heterotrópicas, o sea que dependen de otra molécula para el paso a T o R, ¿no?, pueden responder incrementando la velocidad máxima con un pequeño cambio en el K05. ¿Ven? En este caso, ¿no?, la actividad, ¿no?, está variando, ¿no?, no se alcanza la velocidad máxima, igual no se unen, ¿no?, y los efectos sobre la velocidad máxima o el KI, ¿no?, es poco variable con respecto a los anteriores, ¿no? Bien. Este comportamiento sigmoidal, ¿no?, refleja las interacciones cooperativas que hay, ¿no? Esto de cooperativo debemos entenderlo en el sentido de que como hay varias subunidades en la enzima, el ingreso de una molécula de sustrato produce o facilita el ingreso de las otras subunidades, perdón, el ingreso del sustrato a las otras subunidades, ¿no? Ahí nos dicen, ¿no?, el comportamiento sigmoidal refleja interacciones cooperativas entre las subunidades de la enzima. El cambio de la estructura de una subunidad se traduce en cambios estructurales mediado por interacciones no covalentes entre la interfase de las subunidades. Este es el efecto cooperativo. Al introducirse una molécula de sustrato, ¿no?, va a producir interacciones con las otras subunidades o las otras moléculas de la enzima. Bien. Otra característica de las enzimas alostéricas heterotrópicas, es decir, cuyos efectores son diferentes al sustrato, muestran unas tienen moduladores inhibitorios también, ¿no? Otras tienen moduladores activadoras y otras tienen ambos, como la aspartato transcarbamilasa. Este es un ejemplo de una enzima que tiene moduladores positivos y negativos. Algunas pueden tener moduladores positivos nada más, otras, ¿no?, moduladores negativos o inhibitorios, como le llaman acá, ¿no? Bien. Aquí hay algunos modelos que nos permiten explicar del cambio de los estados R y T. Este es un modelo de Monod, ¿no?, en el cual es que todas las subunidades pueden estar presentes en un estado, ¿no? Este es el estado T y este es el estado R. Acá utilizan, como este otro libro, utilizan otra simbología, ¿no? Este es el estado T y este es el estado R, ¿no? Al principio todos están en T y dice que las subunidades pasan todas, ¿no? Todas pasan o bien del estado T al estado R, ¿no? Acá entra una molécula de sustrato y se produce el cambio conformacional. Pero no cambia solamente esa subunidad, cambian todas, ¿no?
Entran 2 moléculas de sustrato, igual cambia todo. 3, igual. Y 4, igual, ¿no? A este modelo también se le llama del todo o nada, ¿no? Un modelo concertado, del todo o nada. Todas las unidades están como T o todas están como R. Frente al otro modelo, que es el de Koshland, ¿no? Este es el modelo secuencial, ¿no? ¿Okay? En el cual entra una molécula de sustrato e induce el cambio conformacional hacia las otras. Acá están todas, ¿no? Círculo, pasa una, y esta inmediatamente produce el cambio conformacional de la otra, y esta de la otra, y esta de la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Este es el modelo secuencial para tratar de explicar el comportamiento sigmoidal de las enzimas alostéricas, ¿no? ¿Está? La unión del ligando L, ¿no? ¿no? Por lo que tiene poca afinidad y es más estable en ausencia de L. Pero la unión produce un cambio conformacional en las otras subunidades. Facilita. La entrada de uno facilita, ¿no? A la forma de mayor afinidad, ¿ven? Facilitando así el ingreso de las otras unidades. Este es el efecto cooperativo, ¿ya? Y explica, ¿no? La curva sigmoide. Al principio, por eso la velocidad era bastante lenta, pero conforme se iban transformando las subunidades a la forma R, la velocidad comenzaba a incrementar, ¿no? Eso trata de explicar el comportamiento sigmoidal, la curva sigmoide, ¿no? Desplaza el equilibrio a la forma de mayor afinidad. Bien. Vamos a ver ahora las modificaciones covalentes, las otras formas de regulación. Y esta no es otra cosa que la unión, como decía, o remoción también de grupos, ¿no? Llevada a cabo por otras enzimas. O sea, otras enzimas regulan, ¿no? A la enzima reguladora en todo caso, ¿no? Esto va a introducir un nuevo aminoácido en la estructura de la enzima, o un nuevo grupo químico, ¿no? Que puede alterar la carga del aminoácido, ¿no? Con cambios en la conformación. Acuérdense ustedes la estructura de la proteína, ¿no? Podemos estar modificando las cargas, ¿no? Y eso produce alguna distorsión en algún enlace iónico que pueda haber estado efectuando esa carga, que mantenía el plegamiento de la proteína y por ello, ¿no? Puede desplegarse la proteína, por decir así, ¿no? Igual, miren, pueden introducirse grupos hidrofóbicos, ¿okay? Que pueden asociarlo a la membrana, o inducir, si había otro grupo hidrofóbico ahí, inducir un plegamiento. Recordemos que los grupos hidrofóbicos dentro de la estructura molecular tienden a rehuir del ambiente hidrofílico, ¿no? Y se pliegan, se esconden, ¿no? Y con ello, ¿no? Conducen al plegamiento de la proteína. Incluso hay proteínas que son usadas como grupos modificadores, ¿no? Especiales, ¿no? Estas son la ubiquitina y el sumo. Esta es también una proteína que une grupos y sirve como reguladores, ¿no? Estas siglas son porque es parecida a la ubiquitina, ¿no? Similar a la ubiquitina, ¿no? Vamos a ver después. Acá tenemos algunos grupos, ¿no? Modificadores o que producen modificación covalente, ¿no? Grupos químicos. En este caso tenemos a la enzima, esta ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Esta es fosforilación de enzima que recibe un grupo fosfato, evidentemente a expensas de, ¿no? El ATP, que es el donador de fosfatos, y la enzima, que es una quinasa, ¿no? Por lo general. Entonces se fosforila la enzima. Ven, acá se está introduciendo un grupo con carga, unido covalentemente a la enzima, ¿no? Y esto va a traer una distorsión en la enzima que puede hacerla más afín al sustrato, o sea, activarla o inhibirla también,
¿no? Aquí otro ejemplo, ¿no? La adenilación. En este caso se va, ¿no?, a adenilar la enzima, ¿no?, por lo general en un residuo de tirosina. También el grupo adenilato es cedido o dado por el ATP, ¿no?, y otra enzima. Acá tenemos a la enzima con el grupo adenilo que se le ha incorporado. Todo este es el adenilato. O sea, este es parte del ATP que ha perdido los otros dos grupos fosfatos y el resto se une a la enzima, ¿no? Toda esta modificación covalente, un grupo grande, ¿no?, puede o bien activar, como decía, la enzima o inactivarla. Aquí la acetilación. ¿Okay? Un grupo acetilo a expensas de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es la molécula donadora del grupo acetilo hacia una enzima. ¿Okay? Sale la coenzima A y el grupo acetil que une a la enzima. Vuelvo a repetir, esto puede dar como producto una enzima más activa o menos activa, depende de la enzima. En algunos casos puede producir activación y en otros inactivación. La miristeroil, ¿no? Miristoilación. El miristoil coenzima A, la enzima, ¿no?, la enzima unida al grupo miristoil, sale la coenzima A. Aquí la ubiquitinación, la ubiquitinación, ¿no? Está la ubiquitina, ¿no?, que es transferida, ¿no?, a un grupo sulfidrilo, a una lisina, ¿no?, en la enzima. Se transfiere, la enzima toma la ubiquitina y esta a su vez, ¿no?, lo transfiere a otra enzima. Ya está producida la ubiquitinación. La ADP ribosilación. Aquí el ADP es donado por el NAD. Se libera la nicotidamina y el adenín dinucleótido, ¿no?, se incorpora, ¿no?, el adenín nucleótido, ¿no?, porque sale el nucleótido de nicotidamina, se une, ¿no?, a la enzima. Acuérdense que el NAD es nicotidamina, adenín dinucleótido, ¿no? Ahí está. La adenina unida con la ribosa del nucleótido del NAD se une a la enzima. Y acá la metilación, ¿no? Aquí simplemente se dona un grupo metilo a la enzima, también catalizado por las metilasas, ¿no?, en el cual, ¿no?, el donador de los grupos metilos es la 5-adenosilmetionina, o la S-adenosilmetionina. Él libera la S-adenosil-homocisteína y el grupo metilo queda pegado a la enzima. Como vemos, en términos generales, en todos los casos, ¿no?, la enzima está recibiendo un grupo que se une a través de un enlace covalente, ¿no? Esto está modificando, evidentemente, a la enzima, ¿no?, porque es la enzima la que recibe estos grupos, ¿no? Bien. La metilación en la proteína quimiotaxis. Esta es una proteína que orienta, ¿no?, a las bacterias hacia la búsqueda de alimento, ¿no?, por lo general alguna sustancia edulcorante, ¿no? Esta proteína acepta metilos, ¿no? ¿Okay? Acepta metilos, y este proceso orienta a las bacterias, ¿no?, hacia el alimento, o algún tóxico también puede ser, ¿no?, ¿ya?, para repelerla más bien, ¿no? La otra, la acetilación, ocurre más o menos en un 80% en eucariotes. Estamos dando algunos ejemplos, ¿no?, o particularidades de las modificaciones covalentes. Aquí la ubiquinilización,
Señala o marca las proteínas para su degradación. Miren, en la apoptosis puede sufrir este tipo de reacciones, la ubiquitinilización. También regula, ¿no?, en la regulación del zumo. Le decía, esta es una proteína similar a la ubiquitina que marca, ¿no?, se encuentra unida a proteínas nucleares en la transcripción, ¿no?, en la estructura de la cromatina y en la reparación del DNA, ¿no? Señales para que se puedan unir, ¿no?, a otras proteínas. La ADP ribosilación, ¿no?, en la enzima dinitrogenasa reductasa bacterial, está relacionada con la regulación a la fijación del nitrógeno, ¿no? Como todas estas modificaciones tienen una señal para alguna acción de la enzima, ¿no? Otra, la toxina diftérica, también con esta ADP ribosilación, y la del cólera, catalizan la ADP ribosilación e inactivación de enzimas y proteínas claves que impide que la degraden, ¿no? El organismo tiene mecanismos para defenderse de estas infecciones bacteriales, pero ellas, ¿no?, lo que hacen es a esas enzimas las ADP ribosilan y las inactivan, de tal manera que pueden ellas prosperar en su infección, ¿no? Esta es otra muy común, la fosforilación, que ocurre en 1/3 de las proteínas eucariotes, ¿no? Pueden tener uno, ¿no?, o varios, hasta una docena de sitios de fosforilación, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos tradicionales de esta fosforilación. Acá tenemos algún ejemplo. Esta es una enzima. Después leemos. Vamos a explicar primero la figura. Esta es una enzima, la fosforilasa muscular. ¿Okay? Esta enzima lo que hace es catalizar esta reacción. No está la reacción. Bueno, esta enzima está en dos estados. Esta enzima, acá está la reacción, disculpe. Acá está la reacción, ¿no? Al glucógeno, a la molécula del glucógeno, que tiene un número N de glucosas, ¿no?, las va a fosforilar. Introduce un grupo fosfato, ¿no?, dando una molécula de glucógeno con una glucosa menos y libera glucosa 1-fosfato. Esta es la molécula de glucógeno, que tiene N moléculas de glucógeno, va a remover una glucosa, pero por fosforólisis, no es por hidrólisis, ¿no? Acá está incorporando un grupo fosfato y de producto es glucosa 1-fosfato. Evidentemente el otro producto es el glucógeno con una unidad de glucosa menos. Esta enzima puede estar en dos estados, ¿eh? La fosforilasa B, que es inactiva, y esta fosforilasa A, que es activa, ¿no? Si ustedes quieren, esta es la forma R y esta es la forma T. ¿Qué cosa es la diferencia? La fosforilación, ¿no?, estos grupos fosfatos, ¿no?, que están puestos aquí, ¿no?, en algunos residuos de serina. La serina tiene grupos oxidrilos y esta enzima, la fosforilasa quinasa, lo que va a hacer es fosforilar, ¿no?, estos dos oxidrilos, introduciendo un grupo fosfato a partir del ATP y las transforma en la forma activa, que produce la reacción, ¿no? Y viceversa, la remoción de los grupos fosfatos, ¿no?, va a producir la fosforilasa B. Esto lo hace la fosforilasa fosfatasa 1. La remoción pasa de esta forma a esta otra. Entonces, la fosforilación nos produce la forma activa, la defosforilación la forma inactiva o menos activa, ¿no? ¿Okay? Como el hecho de poner el grupo fosfato nos produce esta transformación. En algunos otros casos puede ocurrir al revés, ¿eh? O sea, más bien la fosforilación induce a una enzima más negativa, o sea, con menos actividad, al revés,
¿no? Esta fosforilación puede producir enzima con menos actividad y la forma defosforilada puede ser la más activa. Para este caso de la fosforilasa muscular, la forma fosforilada es la más activa. Aquí. Se introduce, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es el fenómeno que nos explica este comportamiento? ¿No? Se introduce un voluminoso grupo cargado del ATP, ¿no? Ya hemos visto su estructura, en una región moderadamente polar, ¿no? Esta región moderadamente polar puede ser la serina, treonina, tirosina, histirina. Los oxígenos del fosfato pueden formar puentes de hidrógeno con otros grupos, o grupos amida, ¿no? De una alfa hélice, o guanidinas de arginina, ¿no? Todo lo que puede hacer. La otra, ¿no? Las dos cargas negativas del fosfato pueden repeler aminoácidos cargados negativamente, como aspartico o glutámico, que pueden estar, ¿no? En la vecindad de estos sitios de fosforilación. Esta modificación puede tener grandes efectos en la estructura y conformación, ¿no? O en la unión del sustrato y evidentemente en la catálisis, ¿no? Todo lo que puede producir, ¿no? Esta fosforilación, ¿no? Por introducir estos grupos fosfatos en la molécula de la enzima, ¿no? Como ven, las cargas negativas, ¿no? El efecto estérico que pueden tener, ¿okay? Pueden formar puentes de hidrógeno con estas otras moléculas, ¿no? Depende de muchos factores ahí. Bien, este es el otro tipo de regulación al cual nos habíamos referido con la producción de zimógenos. Muchas proteínas, muchas enzimas son sintetizadas como zimógenos, como proteínas inactivas, y para pasar a su estado activo tienen que ser hidrolizadas, ¿no? Un ejemplo de esto son las enzimas digestivas, ¿no? ¿Okay? La enzima precursora, ¿no? Es inactiva, ¿no? La proteína en total es una forma inactiva, ¿no? También se le denomina zimógeno, ¿no? O proproteína o proenzima también, porque no está activa. A partir de ella se va a producir, ¿no? La enzima activa, ¿no? Para que pasen estas zimógenos o proenzimas a la forma activa deben ser cortadas, ¿no? Hidrolizadas. En este caso, miren, el quimotripsinógeno es la forma activa, tiene 245 aminoácidos, y por acción de la tripsina, ¿no? Es cortada entre los enlaces 15 y 16. Acá se libera, ¿no? Un péptido, ¿no? Esta picrimotripsina ya es activa, ¿no? Y todavía ella misma puede producir, ¿no? La hidrólisis entre, ¿no? Los residuos 149, ¿no? Sí, perdón, 146 a 149, ¿no? Y da la alfa-quimotripsina, ¿no? ¿Okay? Acá también puede producir, ¿no? El enlace entre 14 y 15, ¿no? ¿no? Para dar este complejo, o perdón, estos péptidos más pequeños que tienen, ¿no? Actividad. Estos cambios, ¿no? Estos cambios en las enzimas, estos cortes, ¿no? Causa cambios conformacionales y exponen el sitio activo de la enzima. Producen el desplegamiento, ¿no? Y exponen el centro activo. Recuerden que estas son enzimas proteolíticas, van a romper, ¿no? Enlaces peptídicos. Acá también, en este ejemplo, el tricinógeno, esta es la forma inactiva, ¿okay? Unas enteropeptidasas, otras enzimas, lo que hacen es cortar este enlace entre lisina e isoleucina, entre el aminoácido 6 y 7, y nos producen la tripsina, ¿no? Activa. Y esta ya puede actuar o funcionar como enzima proteolítica, ¿no? Evidentemente se había mencionado, ¿no? Que esta activación es irreversible, puesto que ya se cortó, ¿no? El enlace. ¿Okay? Ya no regresa a la forma inactiva
como en el caso de las anteriores en las modificaciones covalentes, donde la defosforilación podía, ¿no?, regresar a la forma activa o inactiva dependiendo. Ahí está lo que les decía, ¿no? Esta activación es irreversible. Para inactivar las proteasas se requieren inhibidores de proteínas, ¿no? ¿Cómo se regulan estas proteasas si ya están activadas, ¿no?, y son irreversibles? Entonces hay otras moléculas que inhiben a estas proteasas, ¿no?, y se unen fuertemente al centro activo, ¿no? Un ejemplo es este inhibidor de tripsina, que muchas veces se usa en el laboratorio de bioquímica para inhibir justamente la degradación de alguna proteína, ¿no? Podemos estar trabajando con proteínas que tienen tripsina y estas van a degradar nuestra proteína, entonces le ponemos inhibidores de proteína, ¿no? Hay varios, ¿no? Muchas veces se expenden como cócteles de inhibidores de proteasas, ¿no? Aquí tenemos también, ¿no?, la alfa antiproteinasa, ¿no?, inhibe a la elastasa, ¿eh? Esta es una proteasa de la elastina. Este es un componente del tejido conectivo de neutrófilos del tipo leucocito. La insuficiencia de esta alfa antiproteinasa causada por el humo del cigarro se asocia con daño y efisema pulmonar. Otro ejemplo no enzimático es el colágeno del tejido conectivo, que se sintetiza como procolágeno, inactivo, y debe ser, ¿no?, hidrolizado no enzimáticamente, ¿no?, para su función. Bien, existen otros mecanismos de regulación que se denominan así cascadas de regulación. Imagínense ustedes una cascada de agua y ocurre algo similar. Una enzima va a activar a otra, y esta a su vez a otras dos más, y estas a otras, y estas a otras, y se produce una cascada de activación. Una señal activa, ¿no?, activa a X, una señal activa a X, X activa a Y, e Y activa a Z, ¿no?, de una manera muy específica. Una va activando a otra y a otra y a otra, y a veces a varias incluso, ¿no? ¿Okay? X y Z son catalizadores y así activan múltiples copias de las siguientes proteínas en la cadena, ocurriendo una amplificación en cada paso. Algunos pasos pueden ser proteolíticos y reversibles, ¿no? Otros por modificación covalente, como la fosforilación que hemos visto. En cascadas, estas cascadas se producen en la diferenciación celular, por ejemplo, ¿no?, en la detección de la luz por los bastones retinales o en la apoptosis, ¿no? Estos son ejemplos donde se producen estas reacciones en cascada. Aquí vamos a mostrar nomás un ejemplo, ¿no?, de esta reacción en cascada. Esta es en la coagulación de la sangre, ¿no?, que se forma el coágulo por una red, ¿no?, de fibrina, ¿no?, que produce una malla en la cual se atrapan, ¿no?, las células de la sangre, ¿no?, los glóbulos blancos, bueno, glóbulos rojos, las plaquetas también, ¿no? Esta se produce, esta malla se produce a partir del fibrinógeno soluble. Este fibrinógeno soluble, que vemos acá su estructura, ¿no?, con presencia de la trombina y el factor X, produce esta malla, ¿no?, cruz linkeada, ¿no?, entrecruzada, ¿no? Y esto se produce, todo este mecanismo se produce a través de una cascada de activaciones. La trombina y el factor X desencadenan este efecto. Vamos a verlo de acá de una manera esquemática. Esta es la reacción final, ¿no?, en la cual, ¿no?, el fibrinógeno forma monómeros de fibrina, ¿no? Este es el polímero de fibrina, ¿no?, y este polímero de fibrina que hemos visto que es la malla, ¿no?, produce el coágulo, ¿no? Y comienza
aquí, a partir del factor 7, ¿okay? Que, miren, por acción de este factor 10, ¿no? Con presencia de este factor tisular, se activa en esta forma. Él a su vez va a activar al factor 11, el factor 11, ¿no? En presencia de calcio, activa el factor 9, ¿ven cómo van produciéndose? La cascada, esta es la cascada, ¿no? El factor 8, ¿no? Interviene acá para activar al factor 10, que pasa a factor 10A activado, ¿no? En presencia del calcio, la protrombina es convertida a trombina, ¿sí? Y esta pasa a través del factor 8 al factor 8A, que va a activar, ¿no? El polímero de fibrina para formar el coágulo, ¿sí? O la red, ¿no? Esta que vimos anteriormente, esta red de acá, ¿no? A partir de esto, ¿ya? ¿Okay? De otro lado también, esta trombina activa al fibrinógeno para formar los monómeros de fibrina, ¿sí? Y establecer el polímero de fibrina y la malla, ¿no? Los pasos últimos que habíamos visto acá, ¿sí? ¿Okay? Cómo se pasa de esta forma aquí, ¿no? Trombina y factor X10. Acá está. Y el factor 10. Entonces vemos cómo, ¿no? Se producen una serie de activaciones, ¿no? Todo ello para generar, ¿no? El coágulo. Y así hay una serie de mecanismos y así ejemplos, ¿no? Bien, acá otra ejemplo, ¿no? Para mostrar que las enzimas regulatorias pueden usar varios mecanismos regulatorios. Esa es la idea de este ejemplo. En este caso también se utiliza la fosforilasa muscular, que ya le hemos mencionado anteriormente. Aquí vimos, ¿okay? Como hay otros mecanismos, además del que ya hemos visto, se suman otros mecanismos, varios mecanismos, ¿no? Incluso algunos hormonales. Este lo habíamos visto, en el cual la fosforilación de estos oxidrilos, ¿no? De serina en la fosforilasa B inactiva, por acción de la quinasa, ¿no? Pasaban a la fosforilasa A activa, ¿no? Y la defosforilación, más bien, producía la enzima inactiva de la fosforilasa. Miren acá cómo la glucosa 6-fosfato inhibe acá, ¿no? Este paso. El ATP también, el AMP, activa más bien, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué razón? Analicémoslo desde el punto de vista lógico, ¿no? La glucosa 6-fosfato es el producto de la reacción, habíamos mencionado en la figura anterior, ¿ya? Si hay bastante glucosa 6-fosfato, ¿para qué se va a producir? ¿Para qué se produce la glucosa 6-fosfato? Para producir energía, para ser oxidada y convertirla en ATP, ¿no? Si hay bastante ATP, inhibe la reacción. En cambio, AMP, ¿no? AMP significa que no hay energía, entonces debe activarse esta vía para que se produzca energía, ¿no? Esta reacción habíamos mencionado que era catalizada por la fosforilasa fosfatasa. ¿Ya? Esta reacción es inhibida por este inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa. Toda esta molécula va a inhibir acá. Y más bien la insulina activa, ¿no? Esta vía, la vía de inactivación. Este inhibidor de la proteína fosfatasa, ¿no? Es una molécula, acá está, ella, que también puede estar activa o inactiva. Miren, en este caso está activa por fosforilación. ¿Ok? Una fosfoproteína quinasa fosforila, ¿no? A expensas del ATP. ¿No? Eso lo estimula el AMP cíclico y el glucagón, estas hormonas, como está regulando. Y más bien la inhibe, ¿no? El mismo producto la inhibe. Esta inhibe este paso. Y acá más bien el paso de la fosforilación es inhibido por la glucosa 6-fosfato, inhibido por ATP y estimulado por el AMP, como ya dijimos, ¿no? Anteriormente. Ok, aquí también, este paso de
la forma activa, perdón, inactiva a la activa era producido por la fosforilasa quinasa, que también puede estar en dos estados, ¿ven? Fosforilado, la forma activa, y defosforilado. La remoción, ¿no?, de este grupo fosfato por esta fosfatasa es inhibida por este factor y estimulada por la insulina. Viceversa, este paso de la activación de la fosforilasa quinasa, producido por esta quinasa, ¿no?, a expensas de ATP, es estimulada por el glucagón y por el AMP ciclo y la presencia de calcio. Entonces vemos acá cómo en la regulación de una vía metabólica o de una enzima pueden intervenir varios factores, incluso hormonas, para regular este paso de la fosforilasa B a la fosforilasa A, o viceversa, el de la A a la B. Este puede tener regulación alostérica por AMP, por glucosa, 6-fosfato, por ATP. AMP positivo, glucosa, 6-fosfato y ATP negativos, reguladores negativos, ¿no? O moduladores, si quieren ustedes, ¿no?, negativos. La actividad de la fosforilasa quinasa, esta de acá, y pirofosfato 1 son reguladas, ¿no?, por modificación covalente y cascada regulatoria sensible a hormonas de glucagón y epinefrina. Acá, como regula. Entonces, no solamente es la actividad de la enzima, sino otros factores y varios mecanismos pueden actuar como reguladores. Bien, finalmente, ya para concluir, ¿qué hora es? Ya van a ser las 4:20. Otra forma de regular es la presencia de la enzima, ¿no? Si no hay enzima, o se produce una enzima alterada o modificada, mutada, ¿no?, la actividad va a verse mermada o disminuida, ¿no? Y esto está a nivel de la expresión genética en el operón. Muy brevemente, porque no hemos visto mucho al respecto, hemos mencionado algo, así que les voy a explicar de una manera muy genérica, ¿no? Esto es bastante, no complejo, sino que requiere de otros sustentos. Todos conocemos este proceso, lo hemos visto ya en nuestra clase de DNA, en el cual el DNA puede replicarse, ¿sí?, ¿okay?, para generar otra molécula idéntica a ella, ¿no? La información del DNA puede transcribirse a través de la transcripción hacia una molécula de RNA, ¿sí?, y el RNA puede producir la proteína, es decir, aquí está, en esta secuencia ribonucleotídica del RNA, se expresa la secuencia de aminoácidos de la proteína, ¿no? Y este proceso se llama traducción. Si ustedes recuerdan, ¿no?, el lenguaje de nucleótidos o de ribonucleótidos en el RNA era traducido a una secuencia de aminoácidos en otro lenguaje. Por eso se llamaba traducción, ¿no? Entonces este es el mecanismo, el trípode en el cual vemos nosotros que la proteína necesariamente depende de esta traducción. Y también de acá, ¿no?, de la transcripción, ¿no?, y de la traducción, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a ver, ¿no?, más o menos cómo es que una de las formas, cómo se puede regular este proceso de la transcripción para que se produzca la proteína, ¿ya? Si esto se bloquea, no hay mRNA y no hay proteína, y por lo tanto no hay enzima tampoco, ¿no? Esa es un poquito la idea. Y acá lo tenemos, ¿no? Se llama así una regulación negativa, ¿no?, por la unión de un represor que inhibe la transcripción, ¿no? Este es parte del gen que codifica, ¿no?, para el mRNA, para el mensajero, y este a su vez, como dije, va a sintetizar, ¿no?, la proteína, ¿no? Este lleva el mensaje al ribosoma para que se produzca la síntesis de la proteína, ¿no? ¿Ya? Este es el DNA, tiene una región que se llama operador, ¿ya?, perdón, una región que se llama promotor, y dentro del promotor hay una región que se llama operador. Acá se deben unir las enzimas para que se produzca la transcripción. Una serie de proteínas, dentro de ellas la RNA polimerasa, ¿no?, que va a producir la transcripción de este mRNA. Este operador está unido con un represor, una molécula represora,
que inhibe o no deja que se unan las proteínas que van a producir la transcripción. ¿Ok? Una molécula señal, ¿ok?, puede producir la disociación. Esta es la molécula señal, ¿no?, que se une, ¿no?, al represor. Al unirse cambia su estructura y libera, ¿no?, el operador. Sale el promotor y deja libre al operador para que pueda producirse la transcripción y por ende la síntesis de la proteína a partir del mRNA. ¿Okay? O sea, algunas señal, puede ser una hormona, ¿no?, puede ser algún producto metabólico, ¿no?, muchas veces puede ser también algún intermediario de la síntesis de la proteína, produce este cambio. ¿Okay? Se mete o se introduce en la molécula represora, se une al represor y libera al represor, ¿no?, del operador. Sale el represor del operador, entonces pueden unirse las enzimas que van a producir la transcripción, ¿ya? Y de esa manera se regula también la expresión, en este caso, del gen, ¿no?, o de la transcripción. Se libera la restricción de la transcripción para que se produzca la enzima. Eso es lo que teníamos para la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está Tepes? ¿El señor Tepes se encuentra? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? No, no, profesor. ¿No? ¿Ok? ¿Entendió? Miriam, ¿algún comentario? No, profesor, todo está claro, solo revisar de nuevo, pero todo está claro. Bueno, cualquier duda la absorbemos, ¿no? Algo que no esté claro, no se haya entendido, tienen que revisarlo, evidentemente. ¿Ya? Sí, profesor. Gracias. Ok, listo. Si no hay entonces más comentarios, ya quiero dejar constancia que hemos llamado al señor Tepes como 3 veces durante la clase y no ha estado presente. Aparentemente ha contestado la lista al inicio, pero ya no está presente. Bien. Si no hay ningún otro comentario. Sheila, ¿algún comentario? ¿Alguna opinión? No, profesor. Ya. Está Ok. para revisar nada más el tema. Ya, ok. Ya se los colgué ahí. Revísenlo, cualquier duda me avisan. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, nos despedimos. Cuídense mucho. Ya, nos estamos viendo con el grupo de mañana. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Profesor, hasta luego. Gracias. Chao, Gracias, Arturo. profesor. Cuídense. Hasta luego. Cuídense, Hasta luego, cuídense.